La información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Tamasikuna kay wayrawasi surfui wasikisman haykuchismanta cheja wayjekuna paneguna kunang manta wayjechay panachay. Muy buenos días y feliz invierno. Inviernojallarikun tajawarakocha Javierek. Inviernojallarikun wayjekuna paneguna chayrajpa chawakian ganinja. Entonces chayrajpa chayki chiripas pasaymun gastaban. Rik chirikamun jallartamasikuna. Verdad amigos wayjechay panachay. Llapallikispak summaq puncho chawpi semana piña taririkun wayjekuna paneguna. Llapayan comunidad sectores, barrios, majikuna piña kashankich, jatuscuna pichu kashankich, baipin kashankich. Muy buenos días. Suma puncho hangunas pachun, hangunas mancusca yachtamasecuna kay informativo Willaricui ñawpaqman aparecen. Chay hangno wajerikamich 974-78-2420 chaymi teléfono chanchis. Wajaychay mamacita linda. Ima apurupas kanja, chayraq tapurikunki. Mayjaymi número kashan. Cheja, numerota, José, mamacita linda. Oye, Panachay, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Amigos oyentes, indicarles que la temperatura a esta hora de la mañana en la provincia de Cotabambas, distrito de Chalhuahuacho, estamos en -2 grados centígrados. El pronóstico del tiempo nos indica lo siguiente, amigos oyentes: la humedad 74%, la sensación real de temperatura es a -2 grados centígrados. Mucha atención, la dirección del viento va de norte a sur a 4.6 kilómetros. El amanecer, la salida del sol se ha registrado a las 6 de la mañana con 12 minutos. El atardecer, la puesta del sol será a las 17 horas con 30 minutos. Una temperatura máxima de 17 grados en el transcurso del día. Bueno, allí mi cosa, Huerajocha Javiercito, y además que hay año nuevo andino en Escarimares Jaiquevan, con una ceremonia aparecon Jariquewaj, Ujel Cotabambas, Paigunapas, Roairunjaco, Sumacta, que hay acontecimiento histórico, cultural y espiritual de las cosmovisiones andinas amazónicas de Ningotaja. Entonces, va a ser la ceremonia, atención, de la Ujel, va a ser en Jarhuishlla. Jarhuishlla es un lugar sagrado y acogedor donde reciben pues las energías del astro rey, de la Pachamama, de los apus. Todos los asistentes van a estar ahí hoy día, amigos. Un abrazo a la UGEL. Qué buena iniciativa de parte de la UGEL de conmemorar, de recordar estas importantes fechas. Hoy, 21 de junio, amigos oyentes, estamos iniciando el solsticio de invierno. ¿Qué implica eso, amigos oyentes? Javier. Lo cierto es que eso implica que a partir del día de hoy estamos ingresando ya a otra estación del año. Creo que es a las 9, ¿no? Antes de las 10, ¿no? Sí, y hay hora exacta, amigos oyentes. 9 de la mañana con 58 minutos exactamente. Ajá. Estamos ingresando a la estación de invierno. 9 de la mañana, 58 minutos. Che, ahora están invierno, han pasado con una panegona. Bueno, así está, ¿no? Y aparentemente, bueno, el frío ya nos viene acompañando ya varias semanas, ya prácticamente meses. Lo cierto es que oficialmente el día de hoy, 9 de la mañana con 58 minutos, Chiguras Chatariki, Haikusun, invierno Nesjama. Allí me llega.
Are wayqachaykuna panachaykuna hinayata huillakuykuna kashan que kuyllurki llaqtamanta pone minkarikamushanku wayqaykuna panaykuna pajarin punchaw hallarikunqa pajarin minchatawan kay 14ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica, Artesanal y también así como a la primera Feria Provincial del Ganado Vacuno, Cuye, Palta, Artesanías, Pajarin, el Pajarin 22 y Mincia 23 de junio dan apareconja Ajpitan Llaqtapi. Ajpitan Llaqtata napayerukuni kuna napayukus muy buenos días. Wayqaykuna paniguna Ajpitanpi. Munamuneta chaypi qaranko que feriakunataqa ñan chaytapas por munchiñariki chayqa. Amigos de Ajpitán, llamen ustedes también para poder promocionar, porque allá van pues de toda la provincia de Cotabambas para poder adquirir palta, sobre todo, joeta, mejoramos un guayajecona paneigona. Así que amigos, chay noticia no da kunan más taremos asco. Hinallata llaqtamasikuna riki pensión 65 beneficiarios chalhuacho llaqtapa kashan riki kunan punchaymanta cobrayta atin riki. Checa puririnks, cobra caminks riki na colquechaikis tariki 300 soles son con garik. Checa che colquechaikis te cobra camichis, haikakama, viernes 23 kama kangariki. Y muy aparte de eso, amigos oyentes, papitucona, mamitacuna, personas que están a cargo de los adultos mayores, se va a desarrollar campaña de salud gratuita. Esto a cargo del Centro de Salud del Distrito de Chalhuahuacho, enfocado a los adultos mayores. Llega a imaginar, churiki, papito ikis, mamita ikis, tariki, colcachant cobrera camon, cachaimanta, tajariki, pasaron, canatariki, iman, campaña gratuita salud, chichata, priki, chashki, aramucho, riki, cancuna, pusaruichis. Bueno, a nivel nacional, noticia con una manaya, vaya con una dijata mucho. Noticia, pasemos, zapa, puncha, pone zapa, horas pone, vaya con una panayuna. Jaina puncha y matacha, mosco con una señorita Betsy Chávez, ex premier, último presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo. Paitan, vaya con una panayuna. Temprano yata llaqtamasuna wasimta intervención taroaronco chaeja japeronco paita chaeja llaqtamasekona reke pasaykachinko cárcel ojoman ña carceleta del Poder Judicial tajnapi kashan kunanchuna apanjaco limaman ña paeja wayajikuna panayguna va a estar 18 meses en prisión preventiva. Bueno, hay una serie de cosas que el Poder Judicial le ha encontrado. Finalmente ha dictado 18 meses de prisión preventiva porque hay riesgo de que pueda dejar el país. O bueno, hay una serie de factores que hace que el Poder Judicial dictamine pues esto de prisión preventiva para ella. Así que hoy día amaneció ya en la carceleta, amigos del Poder Judicial, la señora Betsy Chávez, y tal vez en transcurso de la mañana la estén trasladando hacia la ciudad de Lima. Vamos a informar también al respecto. El dicho lo dice, ¿no? La mentira o la verdad se hace dudosa en la boca del mentiroso, ¿no? Bueno, la ex jefa del gabinete ministerial, bueno, ya se ha confirmado, será trasladada a Lima en las próximas horas y su defensa legal ya anunció que solicitarán que sea recluida en Tacna para cumplir 18 meses de prisión preventiva. Quieren que sea en Tacna la prisión preventiva, no que se vaya a Lima. Lo cierto es que esto lo van a decidir las autoridades correspondientes. Betsy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, fue ingresada la tarde de este martes en la carceleta del Poder Judicial de Tacna, luego de que fuera detenida para cumplir la prisión preventiva de 18 meses que se le impuso en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del año 2022. Un detallito. Ahí existía, digamos, la posibilidad de arraigo, ¿no? Y cuando se habla de arraigo, Guillermo, se habla de una vivienda donde la persona habita, ¿no? Porque aparentemente la señora Betsy tenía una casa donde ella vivía. Pero según las investigaciones que se han venido desarrollando, la casa ya no le pertenecía, ya lo había vendido. Y fueron también una de las razones para que inicialmente había dicho que sí es mi vivienda, casa, pero cuando se hacen las investigaciones se llega a conocer de que la vivienda ya había sido vendida y que sí, efectivamente estaba viviendo en casa de uno de sus familiares. Y bueno, ha sido también una de las razones, de las tantas razones por las cuales se ha tomado la decisión de esta prisión preventiva de 18 meses. Bueno, lamentablemente, señora Betsy, no
no se ha ajustado a la verdad, casi en la gran mayoría de sus declaraciones, ¿ah? Y cada vez ha ido callándose porque han aparecido evidencias, no solamente videos, sino declaraciones, y que todo esto lo ha hundido prácticamente a ella. Así que, bueno, pues también otro tema que vamos a abordar, Javier, es que la controversia que ha surgido respecto al nombramiento del nuevo ministro de Salud, César Vázquez, ha sido nombrado, ¿no? Ha juramentado al cargo de ministro de Salud, y en realidad apareció una serie de evidencias que está ligado totalmente al expresidente, en este caso Pedro Castillo, a gente de su entorno también, ¿no? Entonces han aparecido todas esas evidencias y dicen, bueno, ¿qué pasa con la señora Dina Boluarte, que no está recordándonos nuevamente el gobierno de Pedro Castillo, prácticamente nombrando, designando personas que están involucradas, están pues prácticamente incursos en problemas? Ahí aparecen pues fotografías, videos que han estado pues efectivamente publicándose durante el gobierno de Pedro Castillo, con las fotografías del señor del nuevo ministro de Salud, César Vázquez. Entonces hay una serie de problemas, no sé en qué acabará, pero la verdad es que Dina Boluarte ya empieza a manchar ya su gobierno, que ha empezado pues hace 6 meses, ¿no? Bueno, así está el tema político, amigos oyentes. Lógicamente, más adelante vamos a abordar con más amplitud de este tema. Por otra parte, hablando de la señora Dina Boluarte, sugiere que Fuerza Popular retome proyecto de adelanto de elecciones tras declaraciones de Keiko Fujimori. La jefa de Estado recordó que desde el Ejecutivo plantearon 2 proyectos para que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Asimismo, indicó que si se acepta la iniciativa no tendría ningún conveniente, dice, para que se desarrolle el proceso electoral. Así lo ha manifestado la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. Nuevamente se escucha hablar estas voces, ¿no? De adelanto de elecciones. ¿Será posible? ¿Se podrá, digamos, desarrollar? Bueno, la decisión lo tiene el Congreso de la República. Bueno, sainan kasiang ullakuykunak kunan punchapa wayqikuna panaykuna kaykunata imakunatawancha mastarizun kunan puncha riki qankunaswan kuska llaqtamasikuna riki chayqa wayqichay panachay kunan puncha suma qankunaspaq puncha kachun chayqa wayrajucha Javiercito. Nos vamos. Vamos rápidamente a lo que viene a ser de lleno el informativo Willarikuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 21 de junio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la frase de la semana. 6 de la mañana con 51 minutos. La frase, amigos, atención. Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos ahora. Recordemos nuevamente, amigos, repito. Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos ahora. Es importante, amigos, ¿no? Siempre, efectivamente, a veces nos distraemos cuando empezamos a hacer un trabajo, y es muy importante el trabajo hacerlo seguido. Muchas veces nos distraemos y no nos concentramos, pues, en el trabajo que vamos a empezar, a pesar de que es muy importante. Siempre es bueno, entonces, concentrar todos nuestros pensamientos en el trabajo que tenemos entre manos ahora, amigos. 6 de la mañana con 52 minutos, revisamos la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Hoy conmemoramos el Año Nuevo Andino, una festividad que se celebra en los Andes peruanos cada 21 de junio. Los ciudadanos reciben esta fecha con gran significado y realizan rituales en honor a la tierra, a la Pachamama, al sol, al Inti. Según registros, esta tradición data del periodo prehispánico. Bueno, pero según Cenami, también hoy 21 de junio se produce el solsticio de junio o solsticio de Cáncer. Esto significa el inicio del invierno para el hemisferio sur, inicio del verano para el hemisferio norte. Los rayos solares caen perpendicularmente sobre la línea del trópico de Cáncer y hoy será la noche más larga del año en el hemisferio sur. 6 de la mañana con 53 minutos. Hoy se recuerda el Día Internacional del Yoga.
Igualmente, Javiercito, hoy están de aniversario nuestros hermanos andahuaylinos. La provincia de Andahuaylas está celebrando un aniversario más de creación política. Hoy se recuerda el aniversario de la provincia de Aymaraes. Y acá en el Cusco también están celebrando las provincias de Chumbivilcas, aniversario de la provincia de Chumbivilcas. Asimismo, se recuerda el aniversario de la provincia de Paruro. Igualmente, amigos, los distritos cusqueños de Japi, provincia de Paruro. Atención, está de aniversario a nuestros hermanos de Japi. Señor alcalde, muy buenos días. Desde Radio Surfo y lo estamos saludando. Así que recordamos que efectivamente hoy está usted de mantel largo. Así que hay que pasarlo muy bonito, hermanos de Japi, allá en la provincia de Paruro. Año 1819, un día como hoy, nace Luisa de la Torre, la beatita de Humay. Luisa curaba toda clase de enfermedades tratándolas con hierbas medicinales y también mucha oración. Su fama de santidad se extendió por todo el país. Se dice que resucitó a una persona e hizo ver a una ciega y curó enfermedades incurables. Falleció a los 50 años de pulmonía. Y en 1956 nace, amigos, Roberto Mosqueira, jugador del Sporting Cristal. Año 1978, en Rosario, Argentina, durante la Copa Mundial de Fútbol, Argentina vence en un polémico partido por 6-0 a Perú y logra su pase a la final del torneo. Bueno, y en 1990, en Irán, atención, en Irán, un violento terremoto de 7,6 grados sacude todo el país, dejando más de 100.000 muertos y 367.000 heridos. Año 2002, un día como hoy, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. De la mañana con 56 minutos en el informativo Willaricui y amigos oyentes, mucha atención, vamos a dar lectura a nuestros principales titulares. 6 de la mañana, 56 minutos, amigos. La Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas hoy celebra el Año Nuevo Andino, un acontecimiento histórico, cultural y espiritual desde las cosmovisiones andinas, amazónicas, en el centro ceremonial de Jarhuishlla, lugar sagrado y acogedor, donde recibirán las energías del astro sol, de la Pachamama y de los Apus, todos los asistentes. Más información a esta hora de la mañana, amigos oyentes, desde el programa Pensión 65 comunican a los usuarios que cobran en el Banco de la Nación de Chalhuahuacho que la fecha de pago inicia a partir del día miércoles 21 al viernes 23. Asimismo, realizarán campaña de salud gratuita para los adultos mayores. Atención, y la Municipalidad Distrital de Coyurqui hace una invitación extensiva a todos los productores a participar de la 14ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica, Artesanal, así como a la primera Feria Provincial del Ganado Vacuno, Cuy y Palta y Artesanía los días 22 y 23 de junio, o sea, mañana y pasado mañana, en la comunidad de Ajpitán, así como al evento hípico también los días 24 y 25 de junio.
6 de la mañana con 57. Más información, amigos oyentes, desde el distrito de Chalhuahuacho están convocando conferencia de prensa a todos los medios de comunicación. La familia Cruz, propietarios del Fundo Marca Puchungo, distrito de Chalhuahuacho, tienen el agrado de invitar a una conferencia de prensa. Temas a tratar: exponer y aclarar el estado de sentencia de desalojo relacionado con los invasores denominados Juan Velasco Alvarado. También problemática territorial y legalidad de la hacienda Chuycuni, día miércoles 21 de junio de 2023, hora 8:30 de la mañana, lugar Hotel Chulpas, distrito de Chalhuahuacho. 6 de la mañana, 58 minutos. Titulares, amigos del informativo Huillaricuy. Atención, la Municipalidad Distrital de Akira invita a la población en general a participar de los programas por el 166 aniversario de creación política del distrito de Akira, a la 16ª Feria Agropecuaria Artesanal, Agroindustrial y Gastronómica y al juzgamiento de ovinos, a desarrollarse el 26 de junio de 2023 desde las 10:30 de la mañana en el Estadio Monumental Huayllaurán. Huayllaurán, ¿no? Huayllaurán. Huayllaurán. Guarán, ¿no? Estadio muy, muy conocido dentro de la provincia. Desde la provincia de Cotabambas, hoy saludamos en su 198 aniversario de creación política a la provincia de Chumbivilcas, deseando el próspero, el progreso y el desarrollo de cada familia chumbivilcana. Además, que según decreto de alcaldía número 02-2023, se declaró los días 20 y 21 de junio como feriado local no laborable, recuperable para las instituciones públicas y privadas del distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, justamente para confraternizar todos juntos. Feliz cumpleaños, chumbivilcanos. Vamos a ver, amigos, en un evento lleno de alegría y orgullo, la Municipalidad Distrital de Japagmarca, encabezada por su alcaldesa, cuerpo de regidores, funcionarios y sus diversas comunidades, se hicieron presentes, amigos, en la importante actividad Saludo a Chumbivilcas por el 198 aniversario de su creación política, para honrar y conmemorar los logros y el legado de Chumbivilcas. Más información, titulares en el plano regional. Con un nutrido programa de actividades culturales, recreativas, deportivas y artísticas, la provincia de Andahuaylas celebra hoy su 198 aniversario de creación política. Asimismo, la comuna provincial ha declarado feriado no laborable compensable los días 20 y 21 de junio según decreto de alcaldía número 05-2023, justamente para que la población y todos juntos podamos confraternizar. Aniversarios, amigos, Guayjecuna, Paneicuna, 7 de la mañana con 1 minuto. Y como producto del trabajo articulado efectivo para integrar a las comunidades más distantes de la región, el gobierno regional de Apurímac ha iniciado la elaboración del estudio de perfil técnico del proyecto vial que unirá, atención, a los distritos de Lambrama, Curpahuasi, Mariscal, Gamarra, Huayllati y Coyllurqui, que comprende más de 104 kilómetros a nivel de carpeta asfáltica, en coordinación con autoridades distritales de Abancay, Grau y Cotabambas. Interesante. 104 kilómetros, pero ñaño challachkan, cobraco chiarmo. Chaya caixen carpeta asfáltica, nesjaja ñaño challea. Hatun carro pasada moktenga, tojiare chin historiara chincheta. Hatun yanka carretera, cascachallanta chuga. Cascachallantan. Ya paronga coriquinata breata. A ver, más información, 7 de la mañana con 1 minuto, producto del trabajo conjunto con autoridades regionales y locales apurimeñas. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET del Ministerio de Educación admitió un total de 9 proyectos para la ejecución de 12 colegios ubicados en la región de Apurímac, en el proceso de convocatoria 2023-1 de la plataforma de asistencia técnica descentralizada. Unas 226 variedades de papa, atención, unas 226 variedades de papa lograron ser recuperadas por comunidades altoandinas de las regiones de Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno. Esto como fruto de las prácticas ancestrales y 5 años de capacitación en desarrollo sostenible, lo cual contribuirá
contribuirá a la seguridad alimentaria, conservación de la agrobiodiversidad y a la resiliencia frente al cambio climático en nuestro país y a nivel del mundo. 7 de la mañana con 3 minutos. Keichata Uyariamuy intervienen a menor de edad por agarrar a puñetes a su madre en Cusco. El suceso se registró el último martes a las 7 de la mañana en la avenida Cori Huayrajpunku del distrito de Cusco, donde el menor, que responde a las iniciales JDSC de 16 años, de manera violenta habría agredido física y psicológicamente a su progenitora, es decir, a su mamá, Janet C.Ñ., de 34 años. Ay, guarma, che, papan ya chachis, chay hakashin, sainan, wayajekuna panaykuna. Arequipa suyo, oyariche, wayajekuna panaykuna. Atención, ladrones golpean a adulto mayor para robarle en su vivienda de Cerro Colorado y la víctima fue auxiliada y trasladada al hospital Goyeneche debido a sus heridas. Hanrakuna, suakuna, manan, respetan cucho. Inapaskachun, kuraj, paskachun, paya, paskachun, igual ya tatak, suayku shanku, majaikus parajta, wayajekuna panaykuna, hanrakuna, tawayajekuna panaykuna. 7 de la mañana, 4 minutos, más titulares. Vamos con más información. En Puno, el mundo andino se prepara para recibir el año 5331. Ceremonial ritual se desarrollará en cada una de las provincias de la región altiplánica. En Ayacucho, amigos, se registra 239 casos de neumonía y 21.336 de iras. Atención, atención, Guayajecuna, Panaicuna, enfermedades respiratorias en menores y adultos mayores. Instituciones educativas privadas cambiaron horario de ingreso, mientras que la Dirección de Educación evalúan cambiar el horario de ingreso en colegios públicos. Empezamos, y ahora que empezamos con el invierno hoy día, algo peor será. Las iras, las tamasicona cheiñatja al chantam pistucuanquis en Ancash se reportan avalancha en el lado norte del Nevado Huascarán. No se han reportado daños personales hasta el momento, informa el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Sin embargo, generó mucha alarma en la población ancashina. Chayiritin Chuyushan o Erajucha, con el calentamiento global, no es Cotabambas, no es Aymara, es Andahuay, la Sabancay. No, es a nivel nacional, a nivel del mundo. Chayiriticunan Chuyushan, Guayajecuna, Paneicuna, Chayireiko, de que ormaron hatun rete llaqtamasicuna que nevado chay Huascarán jamanta pasaron chay mi llaqtamasicuna mancharichin llapayan llaqtacunata Guayajecuna, Paneicuna, chay pachampi tiajcunata. Vamos a ver, amigos, 7 de la mañana con 5 minutos con las nacionales, amigos. 7 de la mañana con 5 minutos. La señorita Betsy Chávez fue detenida por la policía en Tacna tras orden de Poder Judicial. La excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, fue detenida ayer por la Policía Nacional luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispusiera orden de captura en su contra. A ella se le investiga por el presunto delito de rebelión. Más información. Mientras tanto, la defensa de Betsy Chávez anuncia que recurrirán al Tribunal Constitucional para revertir prisión preventiva. Edwin Sicha, abogado de Betsy Chávez, indicó que este martes que recurrirá al Tribunal Constitucional para plantear una demanda en contra de la decisión judicial que dictó prisión preventiva por 18 meses a la ex jefa del gabinete ministerial por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022. Más titulares a nivel nacional, amigos, titulares nacionales. El congresista Jorge Montoya rechazó la designación de César Vázquez como ministro y pide nombrar a uno que valga la pena, pues. Dura crítica, amigos. El congresista de Renovación Popular rechazó esa designación del César Vázquez como titular del Ministerio de Salud, al considerar que las denuncias que pesan en su contra hacen inviable que asuma este importante cargo. Bueno, al final el círculo de este partido político del profesor Pedro Castillo, bueno, ahí ese círculo sigue vigente, manteniéndose, ¿no?, en el poder, por si usted no lo está viendo, amigo oyente.
7 de la mañana con 7 minutos. Mientras tanto, la señora Dina Boluarte sugiere que Fuerza Popular retome proyecto de adelanto de elecciones tras declaraciones de Keiko Fujimori. La jefa de Estado recordó que desde el Ejecutivo plantearon 2 proyectos para que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Asimismo, indicó que si acepta la iniciativa, no tendría el problema en convocar a nuevo proceso electoral. 7 de la mañana con 8 minutos, Hanches horas pusa en Piña, Guayajicuna, Panaicuna. Atención, desde abuso de autoridad hasta apropiación ilícita, es el listado de denuncias del nuevo ministro de Salud. Un total de 19 denuncias registra el flamante ministro de Salud, César Vázquez, amigos, quien fue nombrado el lunes por la presidenta Dina Boluarte en reemplazo de Rosa Gutiérrez. Ay, ¿qué será, señora Dina Boluarte? Vamos con las internacionales, o todavía tenemos nacionales. Vamos con más nacionales, amigos. 7 de la mañana con 8 minutos, amigos oyentes. Congreso aprueba por insistencia ley para hacer públicas las actas de sesiones del Consejo de Ministros. El Pleno del Congreso aceptó la propuesta que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo a fin de establecer la publicación de las agendas y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros para garantizar su transparencia. Eso es muy bueno, porque efectivamente prácticamente se ha perdido la costumbre de hacer las actas, amigos, de los consejos de ministros. ¿Recuerdan ustedes los famosos consejos de ministros descentralizados que hacía el señor Pedro Castillo y el señor ex premier también? El que decía jovencitos tontos, ¿no? Bueno, en realidad no hacían ningún acta, pero sin embargo ofrecían una serie de cosas y se ocupaban a otras cosas. Vamos a ver, amigos, vamos con las noticias internacionales. 7 de la mañana con 9 minutos, noticias internacionales. Miles de colombianos dicen no a las reformas de Petro. En la marcha de la mayoría, miles de colombianos salieron ayer a las calles de las principales ciudades del país. Atención, norteño, en medio de arengas, no a las petroreformas, y somos mayoría para protestar contra las reformas laborales, a la salud y pensiones presentadas al Congreso por el gobierno del presidente Gustavo Petro. 7 de la mañana con 10 minutos, autoridades de Estados Unidos plantean reformular los límites de datos de Internet fijados por las operadoras. El uso de Internet evoluciona y ya no es una opción, es una necesidad. Así lo considera la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Jessica Roswell, quien está considerando cambiar las políticas de límite de datos otorgados por operadoras móviles y de banda ancha. Escuchen, amigos, atención, la búsqueda del submarino Titán. Solo le quedan 40 horas de oxígeno para los tripulantes. Según autoridades, la empresa operadora OceanGate tardó 8 horas en comunicar la desaparición a la Guardia Costera. Se agota el tiempo para lograr el rescate de los 5 pasajeros del submarino Titán, cuyo soporte vital es de 96 horas. Lamentable, amigos, este Titán había ido para hacer un tour turístico, ¿no es cierto?, alrededor del Titanic, que se hundió en 1912 todavía. Así que lamentablemente, atención, los 5 ocupantes son 5 millonarios que han pagado $250,000 para hacer ese tour marino, mi estimado. $250,000 dólares a pagar saco. 7 de la mañana con 11 minutos. Un buque, drones acuáticos y aviones buscan el submarino turístico que iba a Titanic. Un buque con capacidad para operar drones bajo el agua y varios aviones de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses equipados con alta tecnología son parte de los operativos que trabaja contra el reloj para encontrar al submarino turístico desaparecido en el Atlántico con 5 personas a bordo que iba a ver los restos del Titanic. Así es, amigos. Antes de pasar a las deportivas, como siempre, el saludo para todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través del Facebook. Gracias a todos ustedes, amigos, y nos vamos con las deportivas.
Atención, 7 de la mañana, las deportivas. La selección peruana, amigos, finalizó su gira por Asia. En el primer partido, los peruanos se impusieron por 1-0 ante Corea del Sur. Sin embargo, en el segundo amistoso cayeron goleados por el marcador de 1-4 contra Japón. Ahora la bicolor tendrá que voltear la página tras este duro resultado, ya que falta muy poco, amigos, para que inicien las eliminatorias sudamericanas. Bueno, si por ahí alguien tenía esperanza de que podríamos ganarle a Japón, pues bueno, teníamos muy pocas probabilidades, considerando de que Japón ha sido un equipo mundialista, tiene un técnico que ya va muy buen tiempo, la capacidad de los jugadores, la velocidad, la capacidad técnica y muchas cosas más. Lo cierto que los experimentos de Juan Reynoso no dieron ningún resultado. Había esta posibilidad de jugar con dos delanteros. Lo vimos el día de ayer, no tuvo mayor repercusión positiva. Hubo un chispazo, ¿no? Cuando Paolo le dio un pase filtrado, bueno, a la Padula. No funciona tan bien porque el medio campo se descuida, la propia defensa también muy mal parada, amigos oyentes. Hay mucho que analizar, lógicamente. La Catedral va a tener toda la opción de decir todos los detalles de este encuentro deportivo. Sí, Javiercito, en verdad. Han jugado, a ver, atención, los japoneses tenían un promedio de edad más o menos entre 23 años, creo. En cambio, los peruanos tienen más de 30 años de promedio de edad. Guayajecuna, Paneguna, en chibolos contra viejitos, amigos. 7 de la mañana con 14 minutos. La Copa América 2024 arrancará este 20 de junio. Atención, en Estados Unidos y concluirá el 14 de julio. Anunció así, amigos, la CONMEBOL, que selló un acuerdo de colaboración con la CONCACAF que permitirá la participación en este torneo de 10 selecciones sudamericanas y 6 invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. 7 de la mañana con 15 minutos, amigos oyentes. Bueno, ensayo con lesiones antes de las eliminatorias. La caída ante Japón, ¿no? Lo cierto es que de eso hay mucha información. Cristian Cueva, lejos de su mejor versión, bueno, muy lejos. Oreja Flores, no sé por qué tuvo que jugar, porque no está jugando, no tiene equipo, prácticamente está así en la deriva. Hay muchos jugadores que lógicamente tuvieron que estar en ese encuentro deportivo. Se hizo las pruebas, sí, definitivamente son pruebas y se han tenido que ver esas pruebas y el resultado es que no funciona. Lo más probable, Guillermo, es que para ya las eliminatorias vamos a regresar al clásico estilo que siempre hemos jugado. No creo que haya mayor cambio. Lo cierto es que le comento, mi amigo oyente Guillermo, que la próxima fecha doble será en el mes 9 del año 23 y vamos a enfrentar en nuestro primer partido, ¿usted sabe quién? A Paraguay. Vamos a jugar ante Paraguay y el próximo partido de local vamos a recibir a Brasil, a la poderosa Brasil. Javiercito, y usted que conoce algo de deporte también, usted es una capilla también que está saliendo. Usted, dígame que el cabezón, el técnico, ¿a quiénes ha descubierto como jugadores en su etapa, en su era? Bueno, mire, no hay. ¿O sí hay? Eso es lo que anteriormente comenté, ¿no? Cuando se habló de la convocatoria, ¿no? Porque se convocó prácticamente a los mismos jugadores que convocaba el Tigre Gareca. Y cuando Reynoso entró a la dirección técnica, dijo, no, vamos a hacer toda una reformulación, vamos a mejorar. Y eso esperábamos todos, ¿no? Porque Gareca ya había dejado a cierto nivel a la selección peruana, bien parada. ¿Dónde? En la defensa, totalmente bien parada. Y si es que había alguna filtración, pues bueno, Galés se lo resolvía. Hasta ahí estábamos bien, medio campo, bien trabajado, los delanteros también bien posicionados, medianamente bien posicionados, y la idea era de que desde ese punto íbamos a contratar a un mejor técnico con mayor capacidad, con mayor habilidad y que nos dé mejores resultados, cosa que ahora, aparentemente no estamos logrando esa mejora que tanto se esperaba, Guillermo. Bueno, así es, lamentable, amigos. Vamos a ver entonces, 7 de la mañana con 17 minutos. Pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas.
hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500 mil. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuahuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional, 7 de la mañana con 21 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos con el desarrollo de las notas informativas. Mucha atención, Taitamamaguna, Kurak, Papitukuna, personas que están a cargo de sus papás, de sus abuelitos, por favor, a partir de hoy, miércoles 21 hasta el viernes 23, pueden realizar el cobro de su beneficio del programa Pensión 65 en el distrito de Chalhuahuacho, en el Banco de la Nación. Adicional a esto, hay una información positiva, amigos oyentes, porque el Centro de Salud va a desarrollar campaña de salud gratuita enfocado a los adultos mayores. Vamos a ampliar esta nota informativa. Estamos a través de la línea telefónica con la obstetra Eva Puma desde el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Obstetra Eva, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Obstetra, si nos escucha, por favor. Parece que tenemos ahí ciertas dificultades. Vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica justamente para conversar con la obstetra Eva Puma en relación a este importante tema. Recordarles, amigos oyentes, que esta actividad, lo que viene a ser el cobro de pensión 65, se va a desarrollar desde hoy miércoles 21 al viernes 23 de junio.
Y mucha atención, se va a desarrollar campaña de salud gratuita dirigida a los adultos mayores de beneficiarios de este programa social. 7 de la mañana, 22 minutos, mientras atención contactamos, mejoramos el contacto con la señora Eva Puma. Atención Mara Yachta, Fiscalía Provincial Penal Corporativa Cotabambas Yachtamanta, atención llaqtamasikuna cárcel tachuramon kinsachunka pisqay huata llaqtamasikuna pikunapaj yueshankichu llaqtamasikuna riki atención kinsata wañuchirqa riki ojo verajucha inayata hawayqikuna k'iriran kinsata atención llaqtamasina. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cotabambas logró que el Poder Judicial imponga 35 años de cárcel contra el imputado que luego de una fiesta familiar intentó matar a su expareja y asesinó a 3 personas, entre ellos sus suegros, y ha acuchillado a otras 3 personas en la comunidad de Mara. Atención, en el distrito de Mara, amigos, está acá en Cotabambas. Vamos a ampliar la información en unos instantes, amigos. 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a recuperar la comunicación telefónica. Obstetra, ¿cómo está usted? Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, sí, buenos días, ¿cómo está usted? La estamos escuchando perfectamente, Evita, le estamos escuchando. Adelante con la información. Sí, bueno, buenos días con toda la población en general. Bueno, se comunica a la población en general que el día de hoy 21, 22 y 23, se hará una atención integral a todas las personas adultas de pensión 65. Que bueno, que se va a realizar el pago el día de hoy, ¿no? Inicia hasta el día 23 en el Banco de la Nación, y también se va a hacer la campaña de atención integral juntamente con el Centro de Salud de Chalhuahuacho en la misma Plaza de Armas. Lo que se va a atender es medicina general a las personas de la pensión 65. Perfecto, obstetra, en todo caso, durante 3 días se desarrolla esta campaña de salud gratuita y solo enfocado a adultos mayores. Sí, solo enfocado a los adultos mayores, como le decía, es de la pensión 65. Ya se coordinó con el coordinador de la pensión 65 y estamos en coordinación con ellos y también con la municipalidad, ¿no? Porque ahí se va a atender en 3 carpas y la municipalidad nos está prestando las sillas y las carpas para la atención integral. Señora Eva, chaychata mastareru son runasimichapi porque kay llaqtanchispi qariki pensión 65 nisqataqa machuchakuna payachakuna chaskikun kunriki paykuna runasimichata pone rimanku runasimichapi mastareru iman chay atención integral nisqata. Sí, como sí se está haciendo en el tema enfermando constantemente como la tos, bronquitis, neumonías, ¿no? Entonces, justamente en estos meses. Vamos a ver, tenemos dificultades con la comunicación, a ver si se ubica en un mejor sitio donde podamos tener mayor posibilidad de la señal de la línea telefónica. Obstetra, si nos escucha. Bueno, hemos perdido la comunicación telefónica. Amigos oyentes, en todo caso, campaña de salud gratuita, se va a desarrollar a partir de hoy día hasta el día viernes 23 para los adultos mayores que están cobrando su beneficio del programa Pensión 65. Amajeracho, papito, mamita, reiki, jamón que cobra cospa. Mijo nachatamos más que aparicamos en porque jaimanta kariki atención médica nascat chasquio con tapu con greke imach no anasham psiki imach molestación sin que psiki llega tiempo ya jamonai kriki kuna ponchaimanta kalari pago kuna miércoles ponchaica viernes ponchaica.
Así que llama con Hanke Chowaje con allá. Por favor, Hankunas Palinche Rique, Hankunas Palinche, atención integral Nesja, Chaitan Wajericamuchan, señora Eva Puma, Cheja Plaza de Armas Pipuni Canja, Chay Carpacuna, Chaypin, atención a Parecon, Cheja, Chasquicos Paikis, Chay Pensión 65, Nesjataja, Chaymanta Pasay con Ketchis, Chay Carpacuna, Manchaypin, Jaue Cache con Ketchis, Uexay Minanawan, quiero y Minanawan, Yao, Uma Minanawan, Piernen, Ima Nanación que Chayta, Alinchata, Willare con que Chayja, a ver, Jampicha con Tapas, Josun Sliki, Chayja, Pasay con Ketchis, Vaya con Apaneguna. 7 de la mañana con 27 minutos, Javier. Decíamos hace unos instantes, atención, luego de algunos, varios ya, bastante tiempito ya, muchos meses, finalmente el Poder Judicial ha sentenciado a 36 años de cárcel al asesino del cuchillo. Dicen que mató a 3 e hirió a otras 3 personas. Esto ocurrió en una comunidad muy cercana, ahí más nada, en uno de los barrios de Mara. Vamos a ampliar la nota informativa, amigos oyentes. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cotabambas logró que el Poder Judicial imponga 35 años de cárcel contra un imputado que luego de una fiesta familiar intentó matar a su expareja y asesinó a 3 personas y acuchilló a otras 3 en la comunidad, en el distrito de Mara, en la provincia de Cotabambas. El imputado, atención, se llama Justino Flores Mendoza, de 38 años, sentenciado por la acumulación de los delitos cometidos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio, subtipo homicidio simple en contra de 3 integrantes de una familia, por el delito de tentativa de homicidio en contra de una persona y por tentativa de feminicidio en contra de su expareja. Bueno, según los hechos, materia de investigación, la familia de su expareja celebraba el cumpleaños de la mujer cuando el acusado la golpeó porque ésta conversaba con otro invitado. La familia fue en defensa de la mujer, logrando separarlos. Bueno, y según también la Fiscalía Adjunto Provincial, el fiscal adjunto, en este caso Edwin Apaza Mamani, luego de la pelea de pareja, el homicida se retiró del lugar para luego volver mientras la familia dormía, momento que aprovechó para entrar a la habitación donde descansaba su expareja junto a su madre y su hermano menor de edad. Provisto de una navaja, le asestó varias puñaladas a la mujer. En tanto, la madre, al intentar apaciguar, fue herida de muerte. El hermano menor también falleció a causa de un corte en el cuello. En tanto, su expareja gritaba mientras seguía siendo herida en diversas partes del cuerpo con el arma filosa. Y el padre de la mujer llegó a defenderla, siendo herido en el tórax, perdiendo la vida a los 2 días del hecho. Otro hombre de la familia también fue herido, hasta que la hermana de la víctima, provista de una varilla de fierro, lo golpeó en la mano haciendo que éste suelte la navaja. Bueno, la familia logró capturar al agresor, llamando al centro de salud local y a la policía, denunciando los hechos, por el cual el Ministerio Público logró que se sentencie a 35 años de cárcel por varios delitos. Seguramente Poder Judicial a veces demora, pues. Pero finalmente, tras las investigaciones, finalmente, amigos, llega el día de la sentencia. Entonces, conan 15 chunca pisjayo huatata llaqtama segunda cárcel o como pasa con Jacay, que es huerajocha asesino Nesja Justino Flores Mendoza. Paime llaqtamase con ex sogeranta sogeruntaban, cuñado chantaban, seperon, guayeje con apanegona, y en la quereron o que insataban, llaqtamase con la cheja, cascareque barrio, cashan mara, llaqtapi, urechayampi, mara, urechayampi, chaypin chaytaruaron, o que llaqtamase una tuta. Chay, guayeje con apanegona, sentencia ña caña, guayeje chaypanachay. Entonces, amigos, lamentable esta información que tenemos. Bueno, en realidad se llegó con esto ya al final de la sentencia, amigos. Conocemos 35 años para este señor Justino Flores Mendoza. Si sumamos los 38 años más 35 años, estará saliendo a los 72 años aproximadamente, ¿no? A ver, vamos a ver, serían 35, 40...
75 a los 73 años aproximadamente saldrá de la cárcel este señor, si es que sobrevive, ¿no? Bueno, a los 73 años debería salir. Guillermo, recuerdo perfectamente el momento porque nosotros estábamos sacando un informativo ese día en la mañana y recibimos una comunicación telefónica de la Policía Nacional del Perú, del distrito de Mara, dándonos esta información. A consecuencia de que todo se ocasiona, celos, uno de ellos, celos. Y el segundo, que es el más importante, Guillermo, el hecho de que, pues bueno, por el tema de consumo de alcohol, pues bueno, al final se suscitó todo este suceso, ¿no? Celos y bueno, producto del alcohol prácticamente más. Así es. China tú con que joñona una milla joñona cuicuna, en realidad voy a dejar una panecona. Una pena, amigos. 7 de la mañana con 33 minutos. Tenga mucho cuidado, amigos oyentes. El consumo de alcohol no le va a llevar a nada positivo. Cheiñata, Ricky. Vamos hasta la Municipalidad Distrital de Cotabambas, específicamente a la Oficina de Relaciones Públicas. Daniel Ventura con la información. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Buenos días, señor Guillermo. Buenos días a la señorita Liz. Igualmente, gracias por la oportunidad de darnos para poder hacer la información a través de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, ¿no? Y con todo lo que viene llevándose adelante, los trabajos en todos los días. Adelante, Daniel, te escuchamos. Bueno, para comunicarles, ¿no? A nivel de todo el distrito de Cotabambas, lo que viene trabajando y desarrollando nuestro señor alcalde, ¿no? En esta semana, el día sábado 17 de junio, hemos tenido el Festival de la Papa Nativa en Pampacasa, ¿no? Del Centro Poblado de Cotabambas, donde hemos tenido la participación de varios de los hermanos de diferentes distritos, igualmente de los anexos, con dar a conocer, ¿no? Sobre la papa nativa, la importancia. Hemos tenido concursos de danzas, platos típicos de la zona y muchas actividades que se han realizado. Igualmente el Día del Padre, 18 de junio, hemos tenido el izamiento del pabellón nacional con la presencia de nuestro señor alcalde, cuerpo de regidores y demás autoridades. Igualmente, el día de ayer hemos tenido una actividad a desarrollarse en el Centro Poblado de Colca, ¿no? El Centro Integral de Adulto Mayor, charlas sobre las prevenciones de las diferentes enfermedades que se llevan adelante de los adultos mayores, ¿no? Para poder prevenir las enfermedades, ¿no? A través del programa CIAN. Igualmente, ¿no? El día de hoy, 21, miércoles, tenemos inicio del trabajo del Lurawi Perú. Esto se lleva adelante en la comunidad de San Juan. Ya entonces invitamos también a las mamitas que nos están escuchando a través de Radio Poder Chasqui, nos vienen escuchando igualmente, ¿no? Este informativo Huillaricuy, y para que puedan así también, ¿no? Ahí poder venir el día de hoy desde las 8 de la mañana con la presencia del señor alcalde, estaremos dando inicio al programa Lurawi Perú. Igualmente invitamos también a nuestro señor alcalde, en esta semana estará visitando la comunidad de San Juan. La comunidad de San Juan también está de aniversario el día 24 de junio, con las diferentes actividades y con presencia también de nuestro señor alcalde. Bueno, igualmente también quería dar a conocer a la población de Cotabambas, igualmente a todos los hermanos que nos vienen escuchando en el informativo Huillaricuy, desde el día 14 de junio al 21 de junio, se vino llevando las capacitaciones a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y el proyecto de mejoramiento de las capacidades competitivas de la producción de vacunos, ¿no? Se ha llevado las capacitaciones en temas muy importantes que son cosecha y conservación de pastos, técnicas de ordeño y manejo de vacuno lechero, la prevención y control de enfermedades sanitarias, instalación y manejo de pastos cultivados y forrajeros, ¿no? Esto a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cotabambas. Igualmente, los trabajos que se vienen desarrollando aquí en Cotabambas, pues tenemos, ¿no? Una cancha sintética por el barrio Mirador, también la gestión que viene culminando este trabajo. Igualmente tenemos la culminación o también la construcción del parque recreacional de allá Chinchaychupa, aquí en Cotabambas. Tenemos el mejoramiento y mantenimiento de la Municipalidad de Cotabambas. Igualmente tenemos ahora también el mejoramiento y mantenimiento de antes oficina de Concar, un mercado que de repente estaba sin uso para la población, pero en el día de hoy está haciéndose un mejoramiento con, ¿no? La ampliación de las oficinas a través de la municipalidad,
igualmente también para poder brindar una mejor atención a nuestro distrito de Cotabambas. Eso es cuanto puedo informar en toda la semana. Señor Guillermo, muchas gracias por la información, o algo más de repente que podíamos dar a conocer. Perfecto, te agradecemos por toda la información compartida. Daniel, coméntanos a esta hora de la mañana cómo está el distrito de Cotabambas, cómo se siente el frío. Hemos amanecido, ¿no?, con un frío intenso desde horas de la mañana. El frío es muy fuerte aquí por nuestro distrito de Cotabambas. Tenemos un frío muy fuerte y pues ahí pedimos siempre poder abrigarse, estar protegidos, ponerse las casacas a la población, porque el frío está muy fuerte y las enfermedades a poder tener, ¿no?, en especial a los adultos mayores de nuestro distrito de Cotabambas y a todos los hermanos. También yo creo que a nivel de la provincia el frío y el cambio climático está muy fuerte. Perfecto, Daniel, te agradecemos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Usted está siendo informado a través de Willaricul. Ahora sí, amigos, 7 de la mañana, 38 minutos, ¿cierto? Ya, Guayajecona, Panaycona, Chereja, Batemunja, Guayajecona, con más ganas todavía. Con invierno Peña Catarico Sánchez, desde las 9:58 minutos a las 9:58 minutos oficialmente ingresamos al invierno, amigos. Entonces es importante, amigos, Guayajecona, Panayconche, Guarastaja, Guayajechay, Panachay, seguramente, o aquí en la Ocunapeja, de que, claro, Punchoja, Rufa y Canja, ya estamos a partir de las 5 de la tarde, Guayrache, Chiri, Guayrache, Pasaemonja, 6 de la tarde, Chiri, ya estamos a total, Toco y Tota, Guayajecona, Panaycona, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, Chereja, Guayajecona, Panaycona, Areque, Alinta, Guayajecona, Panaycona, Guatapaja, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 39 minutos, amigos, atención, también tenemos importantes actividades, amigos, atención, mañana 22 y el día jueves, viernes 23, mañana jueves, y el viernes 23, atención, nos vamos a Coilurque, amigos, porque efectivamente se va a llevar a cabo la 14ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica, Artesanal, así como también la primera Feria Provincial del Ganado Vacuno, Cuy, Palta y Artesanías. Atención, entonces, esto es en la comunidad de Ajpitán. Chaypin aparecon Jayachtamaseguna, Chaypitacán Jayachtamaseguna, también carrera de caballos. Carrera hípica, amigos, atención, los días 24 y 25. Cheja Canja, sábado y domingo. Cheja ya está más de una Coilurque ya está peja y mi mana apareconja pajar en puncho amante. Pajar en puncho, atención, viernes estaba, Guayajecuna, Panaycona, Jacoche por el son feria agropecuaria, agroindustrial, y en Ayata feria provincial del ganado vacuno, Joecunata, Paltacunata, artesanías cunata, ya está más de una atención, sumacta, exhibición, todavía con Jaco, venden Jaco, Senan Canja, Guayajecuna, Javier. 7 de la mañana con 40 minutos y hablando de aniversarios, el distrito de Akira también está próximo a conmemorar su 166 aniversario. Pero antes, vamos a los comentarios a través de transmisión de Facebook. Les recuerdo el WhatsApp también de la radio, es el 974-782420 en la parte inferior de su pantalla y usted lo puede apreciar también si está viendo a través de Facebook. Juana Lunas nos dice: buenos días, amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, tengan un lindo día, en especial a los amigos Guillermo Recharte, Javier Chejia. Muchas gracias, Juana Lunas. Niels Romeo Galloso Coyuri, también en sintonía del informativo Huillaricuy. Elio Sá nos dice: buen noticiero, saludos desde Akira. Aide Quispe también nos saluda desde el distrito de Cotabambas. Y comentarles a nuestros amigos oyentes en el distrito de Cotabambas, estamos a través de Radio Poder Chasqui, y en el distrito de Tambobamba, amigos oyentes, en la frecuencia 97.5 FM. Vamos, Guillermo, con la programación general de festejos del 166 aniversario del distrito de Akira. Así es, amigos, para el día miércoles 28, atención, Oegechay, Panachay, atención, tenemos para las vísperas, amigos, el gran show a partir de las 3 de la tarde, gran show infantil a partir de las 3 de la tarde del miércoles 28. Esto es, amigos, atención, por los 166 años
de creación política del distrito de Akira y también la serenata. Bueno, dentro de la programación, amigos oyentes, también para el día miércoles 28 está contemplado la gran serenata del distrito de Akira a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Armas. Responsable Desarrollo Social, Proyecto Cultura, Recursos Humanos, Equipo Mecánico, Seguridad Ciudadana, Junta Vecinales y Policía Nacional del Perú. ¿Quiénes van a estar presentes, amigos oyentes? Lo que más importa, ¿no? A la población, los jóvenes. Va a estar la agrupación Sami del Perú, en este caso la artista Yeritza Corazón y también la agrupación Ruskaya, entre otros artistas. Bueno, y también se va a ver la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, Bueno, del Rosario. La página que contempla para la festividad del día miércoles 28 va acompañada con fotografías de la fiesta patronal de la Virgen Rosario, retachos y también los negritos. Tradicionalmente se presentan ellos. Y hoy día, atención amigos, seguimos compartiendo la programación, amigos. Esto ya prácticamente desde este viernes 23 continúa la programación, atención, por este 66º aniversario de creación política del distrito histórico de Cotabambas, en este caso aquí, amigos, el día viernes, que hay viernes, a ver, a la 1 del día se va a elegir a la Miss Akira 2023 en la Plaza de Armas. Atención, esto está como responsable está las áreas de administración, contabilidad, también está, atención, presupuesto, tesorería, amigos, y de Muna también, y mesa de partes también. Todos ellos están a cargo de organizar este evento de Miss Akira. Solamente solteras, ¿no? Pura solterita, no tienen que presentarse, amigos. Y no tenemos acá reglamento. ¿No podría presentarse casadas? Manachina. Entonces, además, tiene que presentar ciertos ¿Cuál sería requisitos. el motivo de que una casada no se Sí, pueda pues, presentar? Bueno, pero pregunto, ¿no? O quizás es que normalmente es libre, Guillermo, capaz sí, no está tal contemplado vez en las bases y nosotros estamos ahí especulando. Normalmente a veces Miss, cuando se nombran Miss, son jovencitas, ¿no es cierto?, que representan Tienen que ser la belleza, belleza. no señoras. Así es. Bueno, digo yo, normalmente. Porque señora también a los 18 años podría ser, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero en todo caso, bueno, debe haber un reglamento, no tenemos el reglamento, pero en este caso pues representa la belleza del distrito, la belleza de la provincia, y ahí se tienen que presentar las jovencitas que van a estar presentes en las actividades juntamente con la primera autoridad política, en este caso acompañando en las actividades al señor alcalde. Entonces, bueno, pues en todo caso se requiere pues la presencia simpática, señoritas, seguramente se harán presentes el día viernes 23 a la 1 del día. Amigos viernes. oyentes, el mismo día se va a desarrollar concurso de fotografías y videos a partir de las 2 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira, responsable Imagen Institucional, Almacén Central y también Archivo Central. Bueno, eso de fotografías, Javier, no sé si serán fotografías históricas, bueno, pero en todo caso no tenemos el reglamento. El día sábado, atención, este sábado 24, la gran pelea de gallos, riña de gallos, desde las 9 de la mañana, donde en el anfiteatro Nicanor Peñalba Fernández. Atención, nosotros le llamamos el Coliseo Romano de Akira, el anfiteatro Nicanor. ¿Lo llama así? Así lo llamo yo. No, a usted. Es no, parecido, desde lejos usted ve como si fuera Coliseo Romano. Usted yo lo llamo como anfiteatro. Yo lo veo así como un Coliseo usted, Romano. Usted, muy no bonito. diga nosotros, por favor. Efectivamente, Guillermo. No generalice. Allí mi cheja. Entonces, en el anfiteatro Nicanor Peñalba Fernández se va a llevar a cabo esta gran pelea de gallos. Vamos, domingo 25 de junio, gran concurso de danzas por categorías a partir de las 8 de la mañana, lugar Anfiteatro Nicanor Peñalba Fernández, responsable de Desarrollo Social, Proyecto Cultura, Logística, Presupuesto, Archivo Central, Mesa de Partes, Soma y también Servicio Municipal. ¿Qué más tenemos, Guillermo? Cangaracho, actividad con Ariki, Riki. A ver, Pasaico son Ariki, 25, 26, 27 de junio, Cama, a ver. Y Maconan Canja. 25, 26 y 27 se lleva a cabo la 32ª Feria
agropecuaria, artesanal, agroindustrial y gastronómica Akira 2023. O sea, la 32 Feria Agropecuaria. Esto a partir de las 9 de la mañana en el distrito de Akira. Responsable la ODEL, amigos. Martes 27 de junio, taller Plan Integral de Reparaciones, RUP, dice, a partir de las 9 de la mañana, Plaza de Armas de Akira, responsable Desarrollo Social, ULE, y también el RUP. En la víspera, ya dijimos algunas actividades, pero también el día 28, la víspera, amigos, del aniversario, 28 de junio, Festival Gastronómico del Cuy. Atención, alguien jueves pachegos, japunchung, pachegos, japeja. Atención, Festival Gastronómico del Cuy desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. Responsable la ODEL y la Asociación de Cuyes. Bueno, hay varias actividades, ¿no? El día miércoles 28 también hay campeonato de fútbol interdistrital Master, 9 de la mañana, Estadio Monumental Guayaguarán, a cargo del proyecto de deportes y también el área de ATM. Bueno, en el transcurso de la semana vamos a seguir compartiendo las diversas actividades que se vienen, desarrollando en el marco del aniversario del distrito turístico de nuestra provincia de Cotabambas, el distrito de Akira. Luis Guamaní Flores, gracias por la sintonía. Franklin Encalada, Alillancho. Mancha, ¿qué dice? Alillancho Machucuna. Manchanacuna somos. Pantero engancha jalcas para cocha Franklin. Manchanakuna kashay ya paypas ya makin pas ya hatata de shanya que huera cocha. Mana jalqamos para que hasta maita chari jalqamos chari. Eduardo Arcos Lima, gracias por la sintonía. Dice, hola, buen día, Guayacachay, Javier Guillermo, informativo, Huillarico, y saludos para todos los oyentes. Radio Surfo y la voz de todos. Atención, Huayrajochacuna, Chumbivilcas, Liachtapi, Kai, Chalhuahua, Chumantapune, Ñapachimuiquico, Jato, Marjaricuita, Yapayan, Warmita, Jarita, Payata, Machuta, Curachta, Warmita, Sipasta, Machtata, y mi mamá, la pallequista, Kai. Pachak es con chunca pusagni guata ya está ya estamos ya 200 mancharon que con aniversario de creación política, 198 años aniversario de creación política. En este caso, amigos, atención, les saludamos a nuestros amigos de Chumbivilcas y siempre, amigos, pidiéndoles que el progreso y el desarrollo de cada familia chumbivilcana esté siempre por delante. Así, amigos, y ayer 20 y hoy día 21 es feriado local no laborable, pero recuperable, amigos. Atención, Munaita pone paigona pasapushanco porque también han tenido una semana o una quincena de actividades bastante numerosas allá en Chumbivilcas y hoy día, amigos, atención, prácticamente están celebrando sus 198 años de creación política. Un abrazo a nuestros hermanos chumbivilcanos. Sabemos que estamos compartiendo las noticias con ustedes, sabemos que compartimos también, atención, amigos, nuestras actividades casi iguales, ¿no? En la agricultura, en la ganadería, en nuestras fiestas patronales, fiestas de aniversario. Un abrazo a toda esa linda gente de Santo Tomás y a todos los distritos también de la provincia de Chumbivilcas. 7 de la mañana con 50 minutos en la región de Cusco. El saludo para la provincia de Paruro, para el distrito de Capi, la provincia de Chumbivilcas, a todas estas localidades que hoy están de aniversario, en la región de Apurímac, a la provincia de Andahuaylas y también a la provincia de Aymaraes, que también hoy están de aniversario. 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos con más información en el plano local, amigos oyentes, y esta información es de días atrás. ¿Qué es lo que ha pasado? Iman pasas en Chalhuachupi. 3 hombres fueron apuñalados por desconocidos en concierto Itacanaco y en Chalhuahuacho. 3 varones que asistieron a una presentación artística Itacanaco y organizado por el Día del Padre, fueron atendidos en el Centro de Salud de Chalhuahuacho por presentar profundos cortes en diferentes partes del cuerpo. Los ataques, amigos, con arma blanca se produjeron durante la presentación de artistas folclóricos Itacanaco, organizado por Radio Alegría, el sábado 17 de junio en el Gras Sintético de La Bombonera, ubicado en el distrito minero en Cotabambas. Bueno, los heridos fueron identificados como Carlos Vilca Pampañaupa, de 21 años, Josué Guamaní Wilca, de 29, y también Pedro Janampa, de 44. Todos ellos llegaron con visibles síntomas de ebriedad y sangrando debido a los cortes ocasionados. Así es, amigos, en realidad, según el diagnóstico médico,
Los 3 hombres presentaban traumas torácicos posteriores cerrados y traumas abdominales cerrados, ocasionados por armas punzocortantes. Todos ellos fueron derivados al Hospital Regional del Cusco ante la posibilidad que se complique pues su estado de salud. Bueno, familiares de los heridos manifestaron que nunca llegó el organizador de la actividad para cubrir los gastos ocasionados por la atención médica, toda vez que los ataques se produjeron en el interior del local donde se desarrollaba el concierto. Bueno, lamentablemente, amigos, la subprefectura también tiene responsabilidad por no hacer seguimiento. Si es que ha dado permiso para esta actividad, bueno, también tiene que ser corresponsable. En este caso, ¿cuáles eran los elementos de seguridad que daban estos organizadores para que se garantice pues que totalmente se iba a llevar de la mejor manera esta actividad? Lamentablemente no hubo, pues por eso es que tantos heridos, amigos, y bueno, en realidad terminó de esta forma esta actividad. Chaimbe Guayajecuna Panaicuna, su prefectura tatapoigosun, imeinatan pimpaicuna permiso tajoranco, imeinatan aparinanco caran, can manchu caran, seguridad manachu campas, imeinan caran. Bueno, lamentablemente, amigos, este tipo de actividades termina pues cuando está mal preparado de esta forma. Bueno, la pregunta, ¿no? Para el profesor Javier Silva, subprefecto del distrito de Chalhuahuacho, ¿ha habido algún permiso, alguna solicitud a su dependencia? ¿Usted ha dado, digamos, la autorización para que se pueda desarrollar este tipo de eventos? Bueno, justamente el organizador nunca se apareció, nunca estuvo ahí para, bueno, ver la salud de estas personas afectadas. 7 de la mañana, 53 minutos. Bueno, como siempre, saludo respetuoso a don Javier Silva Árcega, subprefecto. Vamos a ver, él tiene que hacer también seguramente algunas investigaciones. No se han cumplido seguramente lo que estaba establecido pues como seguridad para esta organización. Amigos, llaqtamaseguna, Jaina Puncho, llaqtamaseguna, juramentación aparecon mozo, prefecto de Apurímac, Rique, Pasaicamo, Huerajocha, Edwin Carpio Chalque. Atención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, Magíster Erwin Artur Tairo, ha tomado juramento al nuevo prefecto de Apurímac, Edwin Carpio Chalque, en ceremonia realizada ayer 20 de junio en el auditorio de la sede institucional de este órgano jurisdiccional. Entonces, tras la juramentación, el padre de Edwin Carpio fue quien le impuso la medalla como símbolo de alto cargo que desempeñará en representación de la Presidencia de la República. Para el desarrollo de esta ceremonia estuvieron presentes autoridades de diversas instituciones de la región y de la provincia de Abancay, además de familiares e invitados. Durante su intervención, el flamante prefecto agradeció la confianza puestos en él, la cual espera corresponder con ayuda de la población en general. De igual forma, invocó a los apurimeños para trabajar en conjunto y persistir en obtener aquellos que constituye un derecho, como lo son la educación, la salud, servicios básicos, cuidado del medio ambiente, inversión para el desarrollo y todo aquello que coadyuve a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, amigos, tenemos nuevo prefecto por Apurímac. En este caso, Edwin Carpio Chalque es la nueva autoridad política en representación de la presidencia de la República. 7 de la mañana con 55 minutos. 7 de la mañana con 55 minutos. Casian Ovejecuna Panecuna, la noticia. Vamos con más información, amigos oyentes. Nos comparten la tarjeta de invitación de matrimonio de César y Anilda, que próximamente van a contraer nupcias. Dice lo siguiente: te volvería a decir que sí 1.000.000 de veces más nuestro matrimonio. Qué bonito, ¿no? Las celebraciones de los matrimonios, Guillermo, creo que son siempre una fecha muy bonita, una fecha en la cual se tiene que celebrar, lógicamente. Y vamos a compartir esta tarjeta que nos están compartiendo, amigos oyentes, de César y Anilda, con la bendición de Dios y nuestros padres, Lorenzo Copa Silva, Nicolás Quispe Llanca, Alberto Quispe Zulca, Nazaria Carampa Huáscar. Estamos felices de invitarles a compartir con nosotros este momento anhelado que tanto esperábamos, acompañarnos a celebrar nuestro matrimonio religioso y civil, cuando el día jueves 27 de julio de 2023 a las 10:30 de la mañana en la parroquia San Pedro de Aquira. La recepción va a ser en la calle
Chumbivilcas, al costado de la inicial del distrito de Mara, dice. Padrinos Teófilo Silva Carampa y Cirila Lima Quispe. Bueno, ahí están los familiares, están invitados al matrimonio de César y Anilda, que este próximo jueves 27 de julio están contrayendo nupcias. 7 de la mañana con 57 minutos. Como producto del trabajo articulado efectivo para integrar a las comunidades más distantes de la región de Apurímac, el GORE Apurímac inició la elaboración de estudio de perfil técnico del proyecto vial que unirá los distritos de Lambrama, Curpa, Huasi, Mariscal Gamarra, Guayllati y Coyllurqui, que compromete más de 104 kilómetros a nivel de carpeta asfáltica en coordinación con autoridades distritales de Abancay, Grau y Cotabambas. Atención amigos, la ceremonia protocolar se desarrolló en la localidad de Puente Molino. Punto tripartito entre los distritos de Lambrama, Mariscal Gamarra y Curpabasi, cuyo proyecto de asfaltado de anillo vial permitirá dinamizar la economía de más de 19,000 pobladores de la zona, y de esta manera, con la elaboración del perfil técnico, se inicia el proceso para la construcción de la obra vial muy anhelada por la población apurimeña durante muchísimos años. ¿Quién no quisiera tener una carretera, amigos? Sí, pues en su intervención el director regional de Transportes y Comunicaciones, Antonio Ibáñez, resaltó la decisión política de la primera autoridad apurimeña de sacar adelante este esperado proyecto vial que, gracias a su liderazgo, se ha dado el primer paso para que se haga realidad con miras a interconectar las localidades más alejadas con una carretera segura que reduzca el tiempo de viaje de los usuarios, beneficiarios principalmente los agricultores y ganaderos que podrán comercializar sus productos a nivel local, regional y nacional. Bueno, esta primera etapa de preinversión se va a desarrollar en un lapso de 4 meses y el equipo técnico de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones se encargará de realizar el diagnóstico de la ruta, los estudios de tráfico de vehículos y de topografía, así como su socialización para dar a conocer de manera oportuna los beneficios de esta obra estratégica a las comunidades, centros poblados y distritos a través de sus autoridades, con miras a evitar la contaminación generada por los vehículos de transporte de carga pesada que afectan pues la producción agropecuaria y frutícola. Bueno, si hay carretera también tiene que estar acompañado de otras cosas. Carretera jariki ima pajariki fácil que por Ironanches puente con ima pajariki fácil que bajlasta con ama por Ironanches impacto que hubiera Javier. 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a la capital de la provincia, Tambobamba. Aquiles Abarca con la información. ¿Cómo está? Muy buenos días, adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, mis queridos amigos, don Guillermo, Javier. Bueno, pues aquí en Tambobamba bastante frío. La helada pues, está afectando también en parte baja, en las Jesuas, no solamente en la parte alta. Así estamos, hay que abrigarse bien. En este momento hago llegar desde Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, a los amigos, a los ex paisanos de la provincia de Chumbivilcas, que hoy es su aniversario, su día central. Fue creado pues conjuntamente que Chumbivilcas, Paruro, Calca y otras provincias del departamento de Cusco, también provincia Cotabamba, fue creado pues un 21 de junio del año 1825 por el generalísimo Simón Bolívar. Así que hoy día están cumpliendo pues un año más de su creación política, provincia Chumbivilcas, que yo siempre soy muy chumbivilcanista, amante a sus costumbres, sus tradiciones. Siempre para las corridas me voy muchas veces para la serenata. Anoche fue la serenata, seguramente ha sido muy bonito. Así que un abrazo desde Tambobamba, Cotabambas, a todos mis amigos de Santo Tomás, en diferentes distritos que tengo, pues vuestro paisano, vuestro amigo Chololizo, pues Aquiles Abarca Peralta, saluda con todo su corazón, con todo su cariño a los hermanos Chumbivilcas. ¿Por qué lo digo, Guillermo? Ex paisanos, porque no solamente porque somos colindantes, sino que
anterior al año 1600, ojo, anterior al año 1600 en la colonia, ya era provincia Cotabambas, Chumbivilcas, con de suyos, y otros, no por lado de Ayacucho posiblemente, a nivel de nuestro país. Hubo pues una temporada en que se han unido estas tres provincias, provincia Condesuyos, provincia Chumbivilcas, provincia Cotabambas, y su capital lo fijan en Coporaque. Coporaque, ¿dónde es? Espinar, pero han estado poco tiempo, de ahí, bueno, pues no lo han aceptado seguramente los espinarenses, y luego fijan pues su capital en el distrito de Belille Chumbivilcas. Estas tres provincias, su capital era Belille Chumbivilcas. El año 2017 yo visité por su aniversario del distrito de Belille, que es 16 de julio, y en su plaza de armas hay un monumento al Corilazo, y en la gruta estaba escrito con letras grandes de bronce en que decía: Belille, antigua capital de las provincias de Chumbivilcas, Condesuyos y Cotabambas. Para el siguiente año, para el 2018, cuando regresé, ya no había esas letras, se la habían sacado y la habían pintado caballos, toros. Mira, bueno, que en lugar de mantener, bueno, pues este daño para mí, lo han hecho porque era pues una cosa histórica, como un recuerdo. Bueno, capital, un distrito pequeño por entonces, pues de estas tres provincias. Así que por ahí yo me manifiesto, digo, los ex paisanos, claro que amigos tenemos, sí, amistades tenemos en cada distrito también, en cada lugar también. Cuando una persona es, bueno, pues sociable, amiguero, entonces consigue rápidamente amistades. Mis queridos amigos, nada más harían mi comentario, Guillermo. Perfecto, muy bien, perfecto, mi estimado Aquiles. Yo te agradezco por la información, como siempre, oportuna. Así que pajar y mincha con tu parece hombre que voy a escuchar Aquiles. Tu pasunches con gamashankin rajote Guillermo, mano aturicua shankin, mano para shankin uya puro pecho a pecho. Bueno, pecho a pecho, mágico una atrás, por el monque que a veces te vas por Madrid, luego estás, no sé, en las alturas. Bueno, caballo con una también chihuichan, janjariki, y mi mamá, bueno, chay una mana, tu pancho chere, coño, jarician, tambo mamá siempre. Bueno, tú pasas un pañal que bueno, ya, nos estaremos comunicando. Un abrazo, Aquiles. Guillermo, bueno, pues ya llega ya mi aniversario. Yo soy hombre campesino del campo, pues 24 de junio, un saludito me vas a mandar, no importa, por el aire, pues. Así es, el 24, pasado mañana, estamos el día 24, bueno, el día sábado estaremos. Muy bien, Aquiles, un abrazo, hermano lindo, como siempre, con el cariño de siempre, hermano lindo. Muchísimas gracias. Muy amable. Usted está siendo informado a través de Willaricul. Así es, Aguayejeche, Panache, Yactamasikuna, que horasta, Guayejecuna, Panaicuna, aniversario, Nesjamanta, Guayejechecuna, Panache, no de a ver, con Amponi, Yactamasuna, Munamuneta, Yactamasuna, Raimichacuchancu, Yactacuna. Andahuayla Yachta Guayajecona Panaiconarique, con un nutrido programa de actividades culturales, recreativas, deportivas y artísticas. La provincia de Andahuaylas también celebra hoy día, amigos, 198 años de creación política, así como la comuna provincial ha declarado feriado no laborable compensable el día de ayer y hoy día también. Atención. Así que vamos a informar un poquito más sobre estas actividades en los siguientes minutos. La hora en todo el Perú, amigos, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 6 minutos. Perfecto, Guillermo. Vamos con comunicación telefónica hasta la comunidad de Colcacutuctay. Y es que en esta comunidad, Guillermo, te comento que el día de hoy han desarrollado una bonita actividad en relación a una fecha que lógicamente no puede pasar por desapercibido.
han recibido el Año Nuevo Andino 2023 Inca Perca Colca. Bueno, estamos a través ya de la línea telefónica con Marco Peña para que nos pueda ampliar un poquito más esta información desde la misma comunidad de Colca. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy de Radio Surfuy. Radio oyente de Surfuy, aquí estamos presentes desde la comunidad Colca, de saluda Marco Peña Chauca. Hoy día hemos dado una gran iniciativa de parte tanto de la comunidad, las autoridades de la comunidad, también del Centro Educativo SEMA Colca, secundaria, y algunos comuneros. Hemos dado una iniciativa ya en el sector arqueológico Inca Perca, la celebración ritual del Año Nuevo 2023, año Nuevo Andino, que por primera vez se celebra acá en nuestra comunidad, y a partir seguramente vamos a celebrar en los próximos años con muchas actividades culturales, ¿no? O sea, de otra forma. Entonces, bueno, esa es la novedad que hemos tenido hoy día en nuestra comunidad Colca, y para toda la provincia de Cotabambas también ha estado nuestros profesores que han estado ahí. Acá tenemos también la presencia de nuestro profesor, del señor Bengolea, que nos puede explicar un poquito más de repente del significado de esta ceremonia. Adelante, señor Bengolea, buenos días. Bueno, saludo a todas las personas que nos escuchan a nivel Cotabambas. Nosotros nos organizamos justamente con toda la comunidad, con los dos centros educativos de Colca. Hemos dirigido al cerro Incaico, que es Inca Perca, y justamente hemos salido 3 de la mañana para hacer pues este ritual que es de mucha trayectoria, y en el cual pues hemos significado y hemos recibido las buenas energías del sol, y de esa manera también hemos pedido a todos los APUs para que este año sea un año mejor y el bienestar de todo Cotabamba. Bueno, de esa forma nosotros hemos explicado, ahí tenemos una grabación en nuestra página de la comunidad Colca Cutuctay, todo lo que ha acontecido. Entonces invitamos a todos para que puedan verificar, ver nuevamente y compartir también. Nada más, señor Percy, te agradecemos por el despacho y también por la interesante actividad que ustedes como comunidad de Colca han desarrollado por primera vez, ¿no?, en lo que viene a ser esta celebración del Año Nuevo Andino. Percy, te agradecemos, muchas gracias, y bueno, nuestro medio de comunicación también va a estar siempre a vuestra disposición para que ustedes también puedan compartir las diferentes actividades que ustedes tengan ahí en la comunidad de Colca Cutuctay. Muy buenos días, gracias. Y gracias por otra oportunidad. Gracias. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. 8 de la mañana con 10 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, vamos con el desarrollo de más información en relación a lo que ha ocurrido con la señora Betsy Chávez. ¿Detenida? Sí. Betsy Chávez es trasladada a Lima tras pasar la noche en Carceleta de Tacna. Amigos oyentes, la defensa legal de la ex jefa del gabinete ministerial ha anunciado que solicitará que sea recluida en Tacna para cumplir los 18 meses de prisión preventiva. La expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, es trasladada esta mañana a Lima, luego de pasar la noche en una carceleta del Poder Judicial en Tacna, donde fue ingresada tras la orden de prisión preventiva de 18 meses que se dictó en su contra por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo del pasado 7 de diciembre del año 2022. Así es, amigos, pero fuentes del INPE
han indicado, amigos, atención, que Chávez abordará un avión comercial en el aeropuerto de Tacna y a su llegada a Lima será recluida en la carceleta del penal de Ancón hasta que se decida en qué centro penitenciario cumplirá prisión preventiva. Bueno, abogados de Betsy Chávez solicitaron que sea recluida en Tacna. En declaraciones a un medio de comunicación, Edwin Sicha, abogado de la ex titular del gabinete ministerial, indicó que tras la detención de su patrocinada, lo que corresponde es que se le ponga a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria Suprema ubicado en Lima. Bueno, más noticias, amigos, 8 de la mañana con 12 minutos, noticias nacionales, por supuesto, amigos. La presidenta de la República, Dina Boluarte, sugiere que Fuerza Popular retome proyecto de adelanto de elecciones tras declaraciones de Keiko Fujimori. Atención, en este caso la jefa de Estado recordó que desde el Ejecutivo plantearon 2 proyectos para que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Asimismo indicó que si se acepta la iniciativa no tendría problemas en convocar a un nuevo proceso electoral. La presidenta Dina Boluarte instó ayer martes a que la bancada de Fuerza Popular plantee nuevamente el proyecto de adelanto de elecciones luego de que la lideresa de esta agrupación, Keiko Fujimori, señalara que esta posibilidad permanece latente. Lamentablemente, porque interés de parte del gobierno, de parte del Ejecutivo, de parte del Congreso, porque ya y matan adelanto de elecciones, ñanto cucapuña niranco, con Anja Yachtamasecona, el señoracha Keiko Fujimori en Enrique, atención, adelanto de elecciones en Saja, posibilidad permanente latente en Cacha, en Espanen. Chairaico Cotiche Enrique, presidente de la República, Paicona de Marichonco, Paicona, a ver, chay proyecto de Marichonco, elecciones adelantadas, Nesja, Paicona ya, chay Taroamuchonco, Nespanen, Keiko Fujimori, Nesjata. 7, 8 de la mañana con 13 minutos. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a escuchar las declaraciones de la señora Betsy Chávez antes de ser recluida, amigos oyentes. Y matan pai rimay camorariki, la tamas con paneconariki, pai pues cuenta de TikTok nos japeriki y rimay camo. No sean graciosos porque recompensa. Yo le digo que estoy en mi casa aquí en Tacna, ¿no? Como les digo, estoy esperando a que pueda venir la policía e ir con ellos. Pensé en ir con movilidad hacia la policía, pero si salgo acá con movilidad van a decir, no se quiere escapar. Entonces para evitar eso prefiero esperar a que vengan y salir, ¿no? Salir. Y reitero, voy a estar aquí en mi domicilio, ¿no? Esperando a que, se apersone la policía, ¿no? Porque todavía nosotros no hemos sido notificados, pero voy a esperar aquí en mi domicilio en Tacna. Y desde aquí poder dirigirme, ¿no?, a la dependencia policial, y entiendo que de ahí vamos a ir al establecimiento penitenciario. Nosotros estamos solicitando que sea aquí en Tacna, nuevamente indico, porque todos mis arraigos son aquí en Tacna, ¿no? Si yo tuviera arraigo en otra región, pues uno puede pedir en otra región, ¿no? Pero mis arraigos son aquí en la región de Tacna. Voy a esperar, ¿no? Voy a esperar que pueda venir aquí nuevamente la policía. Entenderán que es un momento un poco complejo, ¿no? Para mi familia, ¿no? Es un tema complejo. Pero como yo les digo a ellos, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, Josué 1:9, ¿no? Porque Dios nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces yo les pido a ustedes lo mismo también, que esfuércense, sean valientes, actúen siempre de acuerdo a sus principios y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias y nos vemos en un tiempo. Pero adquieran, por favor, el libro de Relatos para un mes, o si quieres para toda la vida, que va a salir a la venta ya en unos días más. Ocho de la mañana con 16 minutos. Fueron, digamos, fue el último video que grabó en libertad la señora Betsy Chávez a través de su cuenta de TikTok.
8 de la mañana con 16 minutos. Pues ahora chunca socta y opainin piña ya está más segunda. Nos vamos a las primeras páginas, amigos. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 16 minutos. Liz Saldívar con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Liz, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buenos días, Javier. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. Antes de empezar, de hecho, con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional, quiero hacer llegar el saludo correspondiente a todos nuestros hermanos de la provincia de Chumbivilcas, que hoy están cumpliendo 198 años de aniversario, con todas las actividades culturales, artísticas, académicas durante todas este mes básicamente de junio. Pues anoche han estado en la gran serenata y hoy justamente el día central con el desfile de saludos de muchas provincias, distritos y otras regiones. Entiendo que estarán presentes en la plaza principal de la capital de la provincia de Chumbivilcas, Santo Tomás. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, hermanos chumbivilcanos. Dicho esto, voy a dar lectura a los principales diarios de circulación regional y nacional y empezamos como de costumbre con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Nuevo juzgado laboral para Abancay, día histórico. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el magíster Erwin Artur Tairo, inauguró ayer el segundo juzgado de trabajo permanente de la provincia de Abancay. Este importante despacho permitirá pues mejorar el tiempo de atención y brindar respuesta a los justiciables, logrando así garantizar su integridad y seguridad, así como un real y efectivo acceso a la justicia en materia laboral. Por otro lado, también el diario El Pregón para esta mañana, 35 años de cárcel a asesino del cuchillo que mató a 3 personas e hirió a otras 3, endemoniado, le llamaron pues a este asesino. Por otro lado, en el 6º mes, crisis en el gobierno regional, con obras aplazadas, permanentemente rotación de los funcionarios, también dice Pregón. El diario El Chasqui se quedó dormido, no ha actualizado su portada. Nos vamos a la hermana región de Cusco. Para esta mañana, el diario El Cusco. Dice, Congreso aprobó por amplia mayoría leyes que declaran pues de interés nacional y necesidad pública su creación. Nuevas universidades en Espinar y Chumbivilcas. Normas son el primer paso y ahora se necesitará pues suma de esfuerzos y voluntades para que propuestas sean una realidad a corto plazo, considerando que ambas provincias tienen presencia de empresas mineras formales que podrían convertirse pues en principales aliados. Por otro lado, también el diario El Cusco. Sala Suprema tomó decisión contra expremier castillista, dictan 18 meses de prisión preventiva para expremier Betsy Chávez, que hace unos instantes escuchábamos pues no sus últimos TikToks que estaba grabando también ella. William Peña Farfán reactivó la economía, dice, de Cusco con buenazo, la feria más importante del Cusco. En 4 días se alcanzó, dice, un promedio de movimiento económico superior a 4 millones de soles. Por otro lado, este 23 de junio reclame también justamente lo que viene dando pues su encarte, ¿no es cierto?, este diario. Vamos con otro titular. Nuevo ministro de Salud era muy cercano al gabinete en la sombra. Dieron también las gracias al gerente regional de Agricultura de Cusco. Ahí también, ¿no? En Cusco hay todo el tiempo cambios y cambios y cambios de funcionarios. Casos de infecciones respiratorias se elevan en la selva y sierra del Perú. Otro diario, el diario El Cusco.
docentes se intoxican por comer rocoto relleno. Cuidado con el rocoto relleno, Guillermo, a ti que te encanta el rocoto relleno, siempre con mucho cuidado. Antes de comer, pues hay que cerciorarse si está en un buen estado. En la institución educativa inicial de Ticatica comieron alimentos en mal estado, por lo que tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital regional, donde 4 de los docentes, por su estado de salud, tuvieron que ingresar, escuche bien, al área de trauma shock, pero felizmente están recuperándose ahora favorablemente. Por otro lado, lotes representan grave riesgo. Municipio de Santiago alerta sobre estafa en venta de terrenos en el sector Arcoiris. Por otro lado, debido a las huelgas, los perjudicaron. Arpaca no participará, dice, en la tercera toma de Lima. Nos vamos a la hermana región también de Arequipa, en el diario El Correo, que dice: Corte Suprema dicta 18 meses de prisión preventiva, Betsy Chávez a la cárcel. Fue intervenida en la vivienda de su abuelo, en la Natividad Tacna, dice, habría sorprendido al juzgado con hechos falsos e inciertos en la investigación por el delito de rebelión y conspiración en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Por otro lado, alerta por la actividad, dice, en el Ubimas. Puno desarticulan a la banda Los Paisas del Sur. 30% de arroz en peligro debido a estrés hídrico que ocurre también en la región de Arequipa. Nos vamos con otros diarios de circulación nacional, siendo 8 de la mañana con 22 minutos. Empresas tendrían que aportar a pensión de sus trabajadores, dice Gestión, su titular principal. Gobierno publicó su propuesta de reforma previsional a la vez que el Congreso alista debate de la materia en el Pleno. Proyecto también plantea poner candado, dice, a los retiros de fondos de los AFPs antes de la edad de jubilación. ¡Hala! Eso va a estar así, terrible, hasta que seguramente cumplas pues sus 65 años, ¿no? Más o menos. Así dice Gestión para esta mañana. Otro diario que también ya está en su circulación nacional es el diario El Correo. Dice: el Poder Judicial da 18 meses de prisión preventiva para Betsy Chávez a la cárcel por golpista. Pone también la fotografía Correo en su circulación nacional. El ministro de Salud tiene nexos con un entorno corrupto de Pedro Castillo. Todos los diarios están mencionando justamente a este ministro que acaba de juramentar, ¿no? Hace unos días. Otro diario, Expreso, que dice: exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ofrece archivar denuncias contra congresistas investigadas. Desesperada, dice, por inhabilitación. Por otro lado, enjaulada, Betsy Chávez pretendía huir, dice, a México. Bueno, ella dijo, ¿no?, en su audio que no, que estaba esperando más bien al policía. Ex premier fue capturado por la policía tras dictarse prisión de 18 años en su contra por golpe de Estado. Cayó Betsy, pone la razón en su titular principal para esta mañana. Otro diario también que tenemos entre manos ya, que está en circulación a nivel nacional, es el diario La República. Suprema ordenó arresto por su complicidad en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Detienen a ex premier Betsy Chávez, ex titular de la PCM, fue arrestada en su casa en Tacna. Minutos antes dijo en un video que cumplirá, dice, con el mandato judicial de su encarcelamiento de 18 meses dictado en su contra por el Poder Judicial. ¿Qué otro diario más tenemos? Siendo 8 de la mañana con 24 minutos. El Comercio. En su titular principal, detienen a Betsy Chávez tras orden de 18 meses de prisión preventiva. Se agudizan las pugnas entre el equipo de abogados de Pedro Castillo. Mientras tanto, Tribunal Constitucional ratifica la competencia de municipios en zonificación. Así dicen los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Perfecto, Liz. Muchísimas gracias. Te agradecemos. Pajarincama. Pajarincama. 8 de la mañana con 25 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, vamos con más información. Antes, Guillermo, la Municipalidad Distrital de Cotabambas, pues bueno, está enviando una resolución de alcaldía y Matatajnín Reriki
resolución de alcaldía número 0106-2023, Municipalidad Distrital de Cotabambas. 20 de junio de 2023, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, visto la programación de actividades por el aniversario de creación política de la provincia de Chumbivilcas, indica ahí en su considerando, resuelve. ¿Qué es lo que resuelve, Guillermo? Efectivamente, amigos, atención, expresar a nombre de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, provincia de Cotabambas, región Apurímac, representado por su alcalde Lucio Truyenque Molero y el pleno del Consejo Municipal y por el gerente municipal Edwin Contreras Aguirre, el saludo, atención, el saludo y la felicitación a la provincia de Chumbivilcas por conmemorarse en fecha de hoy día 21 de junio el 198 aniversario de creación política de Chumbivilcas, ¿no? Así que dice, augurando votos porque continúe por la senda del progreso y desarrollo en beneficio de sus habitantes. Bueno, en el artículo segundo se indica lo siguiente: notificar la presente resolución de alcaldía a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a la Gerencia Municipal y demás áreas de la entidad para su conocimiento y fines pertinentes. Regístrese, comuníquese, publíquese, comuníquese. Municipalidad Distrital de Cotabambas, señor Lucio Truyenque Molero, alcalde del distrito de Cotabambas. Bueno, son hermanas provincias, ¿no? Muy cercanas, que prácticamente convivimos, pues casi con las mismas costumbres, los mismos hábitos, las mismas comidas, música. En realidad estamos en la parte alta de nuestras regiones de Apurímac y Cusco. Así que Chumbivilcas es como también estar pues al lado de Grau, Cotabambas, Paruro, ¿no? Cotabambas. En realidad son nuestras hermanas provincias, amigos, que están de aniversario y cumpliendo y celebrando con muchas actividades como debe ser, amigos. Atención, feriado allá en Chumbivilcas, en Andahuaylas también, ¿eh? Coincidencia, 20 y 21, feriado no laborable, pero recuperable, amigos. 8 de la mañana, 28 minutos. Ojalá que sea recuperable. Ojalá. Bueno, eso hay que decir, entre comillas, debería ser, ¿no? Sí, y deberían resaltarlo así, entre comillas, sí, porque son cuántas horas, son 16 horas las que se van a, digamos, no laborar, entonces esas 16 horas se tendrían que recuperar de parte de los señores funcionarios y debería de haber alguna forma clara de recuperar esas horas. Más información, amigos oyentes. Unas 226 variedades de papa lograron ser recuperadas por comunidades altoandinas de la región desde Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, como fruto de las prácticas ancestrales y 5 años de capacitación en desarrollo sostenible, lo cual contribuyó a la seguridad alimentaria, conservación de la agrobiodiversidad y a la resiliencia frente al cambio climático en nuestro país. Dichos logros surgieron del intercambio de nuevas prácticas y tecnología de agricultura y conservación de la biodiversidad, con métodos milenarios heredados y transmitidos de generación en generación de las comunidades altoandinas, que resultaron en 95 prácticas ancestrales rescatadas. Todo esto como parte del proyecto de agrobiodiversidad con el enfoque de sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial Global, dicen en este caso, ejecutado por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con la implementación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la administración de Profonampe. Bueno, en los últimos 4 años se han recuperado 226 variedades de cultivos como papa, maíz, quinoa, oca, oyuco, año, cañigua, maca, tarwi, kiwicha, entre otros productos andinos que con el pasar de los años se ha dejado de producir, pero gracias al trabajo de diversas instituciones, amigos oyentes, se ha podido recuperar una diversa cantidad de variedad, por ejemplo, de papas. Amigos oyentes, 8 de la mañana con 30 minutos, Guillermo, llegamos a la parte final.
Es hora de retirarnos, amigos. Como siempre, la programación de Radio Surfui exactamente a la hora, amigos. Estamos 8 de la mañana, 30 minutos. Guayajecuna panecuna, ñoqanqa pajar en Punchoña, llaqtamasuna tuparinacus, kay informativo Villarico y Nishapi. Gracias. Añe, llaqtamasuna, ya pareque está nemoiquichis, porque jankunaspas paseicachiwanquichis o así kisman, o jankunas on cusca compartir en la pacay información con la llaqtamasuna. Hasta mañana, amigos. Pajar en cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.